Luego habíamos visto la reconciliación, y es esta nueva relación que brota por la vida nueva que Jesucristo nos da en sí mismo. Luego habíamos visto la sustitución, y en la sustitución habíamos dicho de que era la doctrina en la que Jesucristo no solamente moría por nosotros, sino en lugar nuestro. Es decir, que Él reemplaza nuestro lugar, y todas las bendiciones que a Él le corresponden y toda la justicia que en Él está es atribuida a nosotros, mientras que nuestros pecados y toda la condenación que ellos llevan es cargado en la persona de Jesucristo. Toda la ira ya no está sobre nosotros, porque Dios está iriado contra el impío todos los días, pero toda la ira fue derramada en la persona de Jesucristo. Luego hemos visto también algo sobre las obras que nosotros podemos hacer, porque ahora el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Hemos visto obras que ahora estamos aptos para hacer porque somos aceptos en el amado, y ahora lo que nosotros ofrecemos en realidad ahora le sirve al Señor. Si es conforme a la palabra y se ajusta a lo que Jesucristo enseña, ahora le sirve al Señor, porque ahora somos una nueva criatura. Y habíamos dicho que esta nueva criatura tenía nuevas obras y eran consecuentes a la nueva fe que abrazamos. Bien, luego de santificación, sustitución, luego de todas estas doctrinas que hemos visto, las cuales han de afirmar nuestra fe, las cuales han de nutrir nuestra vida y las cuales debemos de poner en práctica, porque hemos bajado todas estas doctrinas a la vida práctica. Ya habíamos dicho de que entonces ahora nuestra vida es diferente, ahora nuestra relación con el pecado ha de ser diferente, no puede ser la misma relación ahora que antes. Es imposible, porque habíamos dicho antes moríamos para la ley y este marido nos había matado, ahora tenemos un nuevo esposo y este nos da vida eterna en sí mismo. Y habíamos dicho de que en esto radica el Evangelio, en que nuestra vida está escondida en Cristo y ahora Cristo vive en nosotros y Él se manifiesta por medio de la vida nueva que en nosotros hay. En esto radica el Evangelio. No solamente en la proclamación del mensaje de verdad, el cual es esencial, porque solamente por la locura de la predicación a Dios le plació salvar a los pecadores, la cual es esencial, sino también la vida que vamos a vivir consecuentemente con lo que predicamos, ¿verdad? Predicamos un evangelio en el cual decimos que Jesucristo murió por nosotros y ahora nosotros vivimos por Él, porque Él murió por nosotros, resucitó por nosotros para nuestra justificación y todo el evangelio. Ahora lo vivimos y estamos malnutridos y vimos en cada una de estas doctrinas solamente la persona de Jesucristo es la que le da sentido. Señor. Solamente Cristo mismo, Jesucristo, es lo que le da sentido a la sustitución, justificación, santificación. Es el que resucitó por nosotros, es el que murió, el que pagó por nosotros, es aquel que le da vida al evangelio mismo. Es aquel que hizo siervo a Pablo. Dice que él era siervo de Jesucristo. ¿Vieron, mis hermanos? En cada una de las enseñanzas hay un solo eje. Ese se llama Jesucristo. Amén. Y ahora, ¿qué vamos a aprender? Hoy vamos a aprender algo de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a aprender más. ¿Por qué? Primero, porque lo que vamos a aprender hoy es parte de lo que el Señor nos muestra en su verdad. Segundo, porque lo que vamos a aprender hoy debería producir en nosotros aún más gratitud que la que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque vamos a conocer algo más de lo que el Señor hizo por nosotros. Y en tercer lugar, lo que vamos a aprender hoy nos va a enseñar a despojarnos un poco más de nosotros mismos y a asumir un poco más la condición de siervo. Condición que asumió nuestro Señor Jesucristo. Condición de siervo que asumió nuestro Señor. El Señor se hizo siervo. Es algo extraordinario. Decirlo así tan rápido por ahí no se aprecia del todo. Pero pensando bien la palabra de que el Señor se hizo siervo, es algo extraordinario.
Porque a veces nosotros, ni siendo señores, queremos enseñorearnos de los demás. Jesucristo en una ocasión le dijo a sus discípulos, no va a ser así entre vosotros, no, sino que el que quiera ser el mayor sea como el siervo, como el que sirve. El que se quiera ser el mayor sea como el más joven. Es decir, ¿en qué radica la grandeza de alguien? En servir. ¿Verdad? La grandeza de alguien radica en la misericordia, en el servicio, en el despojo de sí mismo. Se ve aún más poder y más autoridad en el rey que perdona al reo que aquel que lo condena. Porque el que lo condena está con todo el pueblo. Sí, condénenlo. Ah, sí, bueno, lo condenan. Ahora cuando todo el pueblo levanta el dedo al reo y el rey levanta el dedo y tiene misericordia, se demuestra mucha más autoridad. Jesucristo nos levantó el dedo y nos dio vida cuando todo el mundo nos condenaba, porque Él de lo vil y lo menospreciado tomó, para que Él sea glorificado en nosotros, para que nadie se jacte delante de su presencia. No es por obras, es por fe, habíamos dicho. Bien, vamos a leer versículos 17 y 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Solamente el versículo 17. Hoy vamos a aprender parte de la doctrina de la unión hipostática. La unión hipostática es la unión de las dos naturalezas, tanto la divina como la humana, en la persona de Jesucristo. Y vamos a entender lo que hizo nuestro Señor, cómo Él se humilló, tomó una condición de siervo y llega al punto de lo que nos dice el versículo 17. Dice que Él padeció. ¿Cómo Dios puede padecer? ¿Cómo Dios puede ser afligido? Porque la palabra en el griego habla sobre algo que genera presión, aflicción, es decir, dolor. Y este dolor es ciertamente humano. Un dolor que no es el dolor o la angustia que puede estar en el corazón de Dios como divinidad. Él se aflige. Él se aflige cuando nosotros desobedecemos. El Espíritu Santo aún se contrita, se entristece cuando nosotros desobedecemos a Dios. Pero en la aflicción que habla acá, dice aflicción, dando a entender aflicción terrenal. Es decir, Jesucristo padeció una aflicción, esa misma, si padecemos juntamente con Él, esta aflicción del mundo, padecer juntamente con Cristo. ¿Y qué padeció Cristo en el mundo? En la tierra: desprecio, azotes, cruz, coronas de espinas, dolor tangible y directo. Y este dolor solamente se puede aplicar a una naturaleza que no sea la divina, tiene que ser la humana. ¿Qué hizo Jesucristo? Tomó la naturaleza humana. La unión hipostática es la enseñanza de que Dios se hizo hombre y en la persona de Jesucristo habitan dos naturalezas, la divina y la humana. Y en esta unión, Jesucristo, de manera voluntaria, hace algo extraordinario. Rehúsa, se despoja del uso de sus atributos y siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses. Entonces, esto nos va a llevar a mayor gratitud. ¿Qué vamos a ver? La gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo, asumiendo una condición igualita a la nuestra, con brazos, piernas, cabeza, con hambre, sed, sueño, cansancio. Así se formó, esa forma tomó nuestro Dios. ¿Jesucristo es Dios? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Jesucristo es Dios? Amén. Bien. ¿Dios se cansa? No. Jamás. Jamás. Dice la palabra de nuestro Dios que Él no duerme, Él no descansa. Sus ojos contemplan toda la tierra. Mis hermanos, Dios no peca.
Dios no erra. Dios no puede ser tentado. Pero vamos a ver que Jesucristo fue tentado en todo. Y Hebreos 4:15 nos dice que Él, sí, fue tentado, pero sin pecado. Gloria a Dios. Y Santiago nos dice, no, Dios no puede ser tentado. Nadie diga que fue tentado por Dios, porque Dios no puede pecar. Es algo extraordinario entender que Jesucristo, en Él se armoniza la gloriosa divinidad de nuestro Dios y la simple naturaleza nuestra, para que Él pueda morir por nosotros. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en la unión hipostática pasa lo siguiente. Dios va a condenar al hombre. ¿Bien? No puede morir un perro por nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién pecó? Un hombre. Bien. Tiene que morir un hombre. Un perro es inferior a nosotros, ciertamente. ¿Puede morir un burro? No, es inferior. Ahora, ¿Dios puede morir por nosotros? Tampoco, la verdad es que no, porque Dios es mucho superior a nosotros. Y Dios dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿quién tiene que morir? Un hombre. Tiene que morir alguien que sea semejante a nosotros, para que el pago por nuestros pecados sea el justo, uno por uno. Solamente así se halla la justicia de Dios. Solamente así se aplaca la ira de Dios. Que la ira de Dios sea derramada sobre el hombre. Y en Cristo nos encontramos nosotros. Amén. Y si Él pagó, nosotros hemos pagado. Amén. Entonces, pasa lo siguiente. Si nosotros morimos por nuestro pecado, vamos a morir eternamente, pero no tenemos el poder para resucitar. Bien, en Cristo está completa la naturaleza de la humanidad. La humanidad, la naturaleza humana está en Cristo de manera completa. Es decir, que si Él pasaba 40 días sin comer, lo cual hizo, iba a tener hambre. Si Él iba a trabajar y hacer esto y peregrinaciones, se iba a cansar, y se iba a cansar tanto como se cansan, pero muchas personas que trabajan arduas horas. Por ejemplo, en el momento en el que tenían que pasar un tramo de agua, se ponen en una banca, pescadores con mucha experiencia, habituados a las tormentas, se asustan porque se levanta una tormenta en el medio del mar. Hombres con experiencia, y nuestro Señor dormido del cansancio. ¿Puede tener cansancio el cuerpo de tal manera que se duerma, así pase un tren enfrente de uno? Sí, muchas veces sí. Gente que va a trabajar 15 horas y después agarra, se levanta, duerme un poco, come algo, a las 3 horas tiene que volver a hacer otra jornada larga y al otro día y así una semana. Llega un momento en que uno va en el colectivo, se sienta y a los 3 segundos se duerme. Y en el trabajo puede que cabecee un poco. Bueno, nuestro Señor Jesucristo ha de padecer ese mismo cansancio, porque se durmió en medio de una tormenta. Bien, en eso vemos la completa naturaleza humana. Se acerca la mujer a un pozo de Samaria y se acerca a la mujer samaritana y él dice algo muy importante, dice, tengo sed. Dios tiene sed. ¿Acaso si Él tuviese sed o tuviese hambre, no son de Él los animales del campo? Si Él tuviese sed, ¿nos pediría algo a nosotros? Y sin embargo se acerca a una mujer, la cual la mayoría de los judíos le tiene cierto desprecio porque es de Samaria, y a esa mujer le declara algo muy extraordinario: tiene sed. ¿Jesucristo es Dios? Amén. Él tenía sed, pero Dios no tiene sed porque también asumió nuestra condición. ¿Esto a qué nos lleva? A entender algo grandioso. Dios estaba en su trono de gloria. Fíjense a qué llegó, a qué punto llegó la entrega de nuestro Señor. Él en su trono de gloria, gobernando sobre todas las cosas, haciendo que todas las cosas subsistan por Él, guiando a sus siervos, todo en simultáneo, porque Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente.
Y de estas atribuciones, de estos atributos gloriosos de nuestro Dios, Él rehusó usarlos. Él no se despojó literalmente de que me desligo de mi omnipotencia, de mi omnisciencia y de mi omnipresencia. No. Porque Dios es Dios por las cosas que Él es y por las cosas que Él puede hacer que nosotros no. En eso radica en su divinidad. Él puede hacer las cosas de la nada. No existe nadie que lo pueda hacer. Él puede habitar en simultáneo en cualquier momento de cualquier lugar, ya. Y Él lo sabe todo. Escudriña el pensamiento mismo del mismo diablo. Y a veces el diablo quiere sorprender a Dios o a algún siervo del diablo, algún brujo quiere echar males a la iglesia. Dios escudriña todo, lo sabe todo. Él no se despoja de sus atributos, porque Él tiene que ser Dios por algo en particular. Su eternidad, su glorioso valor, su eterno valor, hace que su sacrificio, ciertamente humano, pero en simultáneo divino, que su valor humano sea suficiente no para un hombre, sino para todos y por la eternidad. Porque este que murió, por ser humano ciertamente murió, pero siendo divino, tiene el poder para vencer la muerte y darnos justificación por su resurrección. Entonces, podemos hacer algo grandioso, comprender que Jesucristo tenía el poder para matarlos a todos los que lo agredían, y cerró la boca, como cordero fue al degolladero. Eso nos enseña algo muy grande. Aun cuando estamos en nuestro derecho, aun cuando estamos en la posición legítima de reclamar o hacer una que otra cosa, es de más honra pasar por alto la frente. Es de más honra, porque es similar a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Bien. Cada vez que hacemos cosas que se asemejan a la obra, a las grandes cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo, nos vamos a parecer más a Él. Actitudes de completo servicio, aun cuando tengamos todo a nuestro servicio. Nos disponemos para servir, no importa. Actitudes de mero perdón, solamente perdonar, aun cuando tenemos el derecho de exigir, de reclamar, simplemente perdonar. Son cosas que el mundo no las hace. Bueno, en eso radica en la nueva vida, hacer cosas que no hacíamos antes. Entendemos la obra de nuestro Señor Jesucristo y no solamente la entendemos, sino que queremos practicar cosas que Él hizo. Nuestro Señor Jesucristo dice que vamos a ser coherederos con Él, si es que padecemos juntamente con Él. Cuando Jesucristo padece, va a padecer como hombre. Pero, siendo hombre, no es un hombre como nosotros. Nosotros ciertamente, todos y cada uno tenemos un papá y una mamá. Y este papá, de alguna manera, nos hereda esa naturaleza caída. Bien, por eso Jesucristo vino de una virgen y esta virgen tuvo un hijo. Pero este hijo no fue engendrado por José. No. El Espíritu Santo puso la simiente divina en el vientre de María. Entonces, ya el pecado no puede ser heredado, sino que en él va a estar la completa santidad de Dios mismo, la completa divinidad de Dios mismo. Y es la segunda persona de la Trinidad la que ahora toma una forma corpórea. Ahora se hace semejante a nosotros,
Pero como no procede de José, sino que él mismo es puesto en el vientre de María por él mismo, por Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el cual es eterno. Jesucristo es engendrado, pero engendrado de Dios no por origen, no, porque bien dice el pastor Samuel Pérez Millo, dice que si Dios es eternamente Padre, es porque eternamente tuvo un Hijo. ¿Quién es ese Hijo? El eterno Señor Jesús. Pero la segunda persona de la Trinidad va a asumir una forma humana. Esto nos tiene que enseñar algo, mis hermanos, que hay ocasiones en las que no tenemos que exigir nuestro derecho, sino aún entregar por algunos, como hacía Pablo en muchas ocasiones, entregar por algunos sus derechos, legítimos ciertamente, pero los entrega. Jesucristo va a asumir una condición de hombre y ahora ya es un hombre en medio de los hombres, pero es Dios mismo, Dios entre nosotros, es Dios habitando en medio de los hombres. Y habíamos dicho de que no se despoja, sino que rehúsa. Ciertamente, luego vamos a ver, primero vamos a ver la unión hipostática, que es todo esto, y luego vamos a ver la kenosis, y en la kenosis vamos a ver el despojo de Jesucristo. Pero ahora vamos a hacer mención a que Jesucristo hace de manera voluntaria rehusar el valerse de sus grandes atributos como la omnipotencia para, como dijimos, aniquilarlos a todos, la omnipresencia para estar en varias partes a la vez. Pero vemos vestigios de su divinidad cuando a la mar le dice: calma, que se tranquilicen los mares y el viento. ¿Y qué le pasó al mar y al viento? Se calmaron. Y los apóstoles dijeron: ¿y quién es este hombre que aún el mar le obedece? Ciertamente era un hombre, pero no era cualquier hombre. Ciertamente era un hombre. Él es el Hijo del Hombre. Pero Él no es como nosotros. Él asumió nuestra forma. Él lo sabe todo. Pero a los apóstoles también les dijo: ciertamente la hora, el día y la hora, ni aún yo lo sé, pero mi Padre que está en los cielos, Él sí la sabe. ¿Pero Él no es Dios? Sí. Aún Pedro en un momento le dijo, ahí cuando vemos que Jesucristo mismo de su propia boca declara: esa hora y ese día aún el Hijo del Hombre no lo sabe. Pedro en un momento le dijo a nuestro Señor Jesucristo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesucristo le dice: apacienta mis ovejas. Y le vuelve a reiterar: ¿me amas? Tú sabes todas las cosas. Y Jesucristo sabía todas las cosas. Fíjense, mis hermanos, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo para armonizar la naturaleza humana y la naturaleza divina por nuestros pecados. Por nuestros pecados, por nuestra culpa. Él asumió algo que se llama humillación. Los salmos dicen que aún Él, inclinándose para mirar los cielos, es decir, que Él está sobre los cielos, Él se inclina y se humilla para mirar a los hombres. El solo hecho de espiar para abajo hacia nuestras vidas cotidianas, a Dios le es como humillación. Eso que nos dé una idea de lo que representa entonces el glorioso sacrificio de primeramente asumir nuestra naturaleza, sentir lo que es tener hambre, sentir lo que es tener sed, ser tentado de todo, pero en la extraordinaria armonía con la divinidad, como para decir: pero sin pecado. Hebreos 4:15. Por eso Él se puede compadecer de nosotros. Y nuestro sumo sacerdote ciertamente se puede compadecer porque fue tentado según nuestra semejanza, dice. Mis hermanos, que esto nos enseñe
a que cuando el Señor nos coloque en lugares de grandes privilegios, de gran responsabilidad, no sea para que nos maree la altura, sino que podamos servir con todo lo que el Señor nos disponga en nuestras manos. Que sea para servicio. En eso radica la grandeza. En servir. En servir. La unión hipostática es básicamente la doctrina de la unión de estas dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Y cómo podemos esto aplicarlo a nuestra vida diaria? Vimos que Jesucristo ciertamente asumió esta naturaleza. Vimos que en Jesucristo hay algo grandioso, porque Él lo que hace es asumir nuestra naturaleza y vivir entre nosotros, ser tentado por todos, pero con un objetivo. En esta integridad de vida, en esta vida santa, aplicárnosla a nosotros. Como habíamos dicho, en la justificación. Es esa justicia la que Él nos atribuye, en la que Él se mantuvo en esta tierra siendo hombre. Pero fíjense, mis hermanos, ustedes tienen hambre, tenemos sed, tenemos sueño, cansancio. Eso mismo que usted siente, sintió nuestro Señor Jesucristo. Pero Él es Dios. Él venció la muerte. ¿De qué nos sirve esto a nuestra vida diaria? Primeramente habíamos dicho que nos enseña que cuando el Señor nos ponga en lugares de gran privilegio, sea para servir aún mejor. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Segundo, tengamos gratitud por esto, mis hermanos, porque al padecer juntamente como Él padeció, asumiendo naturaleza como la nuestra, lo que pasa es que vamos a ser coherederos con Él, porque Él padeció. Y nosotros no contribuimos al padecimiento para salvación, sino para nuestra edificación, porque de lo que nosotros hemos sido salvados no ha sido por obras. No es por obras, sino por fe. Vimos en Romanos 3, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padecemos con Cristo para ser juntamente con Él coherederos de todas las cosas. Cuando nuestro Señor Jesucristo reine por 1000 años en esta tierra, vamos a reinar juntamente con Él. Amén. Y esto es algo genial, está tremendo lo que el Señor va a hacer. ¿Saben por qué? Porque Él, siendo hombre, en la condición de hombre, decidió por amor ir a la cruz y padecer por nosotros. Mis hermanos, en nuestra vida diaria, cuando decidimos las cosas, cuando decidimos acercarnos para mirar a Jesucristo y procurar caminar sus pisadas, no esperemos siempre un camino de pétalos de rosa, ¿sí? Sino que sepamos entender que el camino que nuestro Señor Jesucristo asumió fue por amor, y conforme a ese amor se entregó. Y habíamos dicho que el amor era una decisión. En este camino en el cual queremos caminar, en este evangelio en el cual queremos andar y queremos procurar acercarnos a la semejanza de Jesucristo, la cual Él va a finalizar en nosotros mismos cuando nos dé un cuerpo incorruptible de gloria. Creo que va a ser muy prontito, porque el Señor viene pronto, ¿verdad? El Señor viene pronto. Todo ese padecimiento de nuestro Señor Jesucristo ha de hacernos entender que cuando padecemos, que sea por Él, para Él. Cuando el Evangelio nos enseña, cuando la palabra de Dios nos enseña que padecemos como malhechor, ciertamente teníamos el castigo y todo el mal.
pero padeciendo como justos, padeciendo por la verdad. Padecemos codo a codo con Cristo. ¿Se imagina caminar codo a codo con su Señor, yendo al sacrificio el cual el Señor mismo sabe que es para gloria del Padre? Bueno, es eso mismo. Si padecemos juntamente con Él, y ese juntamente en el griego, ese da la idea de caminar como si fuesen una especie de compañeros que se apoyan hombro con hombro, o una especie de a la par. Por ahí en el baile se entiende más. Cuando en el tango se baila, uno va tan a la par con el otro, o en casi cualquier baile, van a la par tan uno del otro, que hay coordinación. Entonces uno sabe que va para la izquierda y el otro empuja el peso para la derecha, porque uno hace contrapeso con el otro y salen ciertas piruetas que toca el otro, y todo ese trabajo en conjunto hace del arte, por ejemplo, del arte del baile. Bueno, el ir codo a codo, el padecer juntamente con Cristo, hace a la voluntad de Dios. Porque Cristo ya tiene el camino trazado, Él ya padeció. Nos toca padecer juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados, dice. Ciertamente, en alguna ocasión se nos habrá ocurrido o hemos pensado, y en el seminario uno de los maestros lo dijo: me hubiese gustado estar con Cristo en tal o cual ocasión. Y allá en el seminario mencionaban: me gustaría estar escuchando la conversación del camino a Emaús, cuando el Señor Jesucristo decía que le explicaba abriendo las Escrituras y le enseñaba y les explicaba de lo que de sí mismo decía la palabra de Dios. Y así a nosotros, en tal o cual ocasión, leyendo los evangelios, decimos: me hubiese gustado estar ahí. ¿Por qué? Porque frenó la tempestad, le dio de comer a 5.000, levantó de entre los muertos a Lázaro con un llamado, resucitó a la hija de Jairo, ahí estando con los 2 o 3 que estaban ahí también pisteando a nosotros. No sé, en la transfiguración junto con los apóstoles que se llevó, o tal vez allá en el mismo Calvario. Cuando nosotros padecemos juntamente con Cristo, lo que hacemos es, como dije, no contribuir a la obra única y completa del sacrificio de Jesucristo para nuestra salvación. No contribuimos a eso. Porque creemos en el sacrificio, por eso somos salvos. Y porque somos salvos, hemos de padecer juntamente con Él. Este padecimiento es para la gloria de Dios. Es para nuestra edificación y para la proclamación del Evangelio. Mis hermanos, cuando hemos estudiado muchas de estas verdades, siempre hemos radicado en estas 3 cosas. Dios tiene que ser glorificado, su iglesia tiene que ser edificada y el Evangelio tiene que ser proclamado. Amén. En estas 3 verdades radican prácticamente todas las enseñanzas, toda la doctrina que hemos visto. En el Evangelio, en Jesucristo, en la sustitución, en la justificación, cuando vimos la fe, cuando vimos al apóstol Pablo, cuando vimos la reconciliación, cuando vimos la justificación, en cada una de ellas. En la unión hipostática vemos lo mismo. Dios es glorificado en Cristo Jesús, en Él mismo. Él la obra ya la hizo. Nosotros no vamos a contribuir nada a eso. Pero la iglesia es edificada porque ahora ha de brotar mayor gratitud. Y ha de ser anunciada esta verdad. Porque todo el Evangelio de nuestro Señor ha de ser anunciado. Todo el Evangelio, para edificación de la iglesia. Y Dios es glorificado en nuestra gratitud. Si de nosotros ha de proceder gratitud, porque entendemos que este glorioso Señor, Dios único, en 3 personas, se ha hecho semejante a nosotros, haciendo que la segunda persona de esta gloriosa Trinidad habite en algo corpóreo, semejante a nosotros, asumiendo nuestra forma, padeciendo nuestras debilidades, angustias, siendo tentado y luego crucificado, muerto y resucitado para nuestra salvación. Hemos de entender
que tenemos que agradecer. Gloria a Dios, sí, Señor. Nuestro Señor Jesucristo hizo todo esto por una cosa: para la gloria del Padre, para lo que veía por delante y que hacía con la aflicción temporal. La tenía en poco por lo que veía delante. ¿Y qué veía? Él y la iglesia. ¿Se dan cuenta? Gloria al Señor, edificación de la iglesia. ¿Y qué hizo con eso? Estableció un mensaje que radica en su propia persona para que todos los que crean tengan vida eterna. Gloria a Dios. La unión hipostática no escapa a la gloriosa verdad de que Dios es glorificado, de que su iglesia es edificada y de que el Evangelio ha de ser proclamado. Mis hermanos, que esto haga que nuestra vida tenga mayor gratitud, entendiendo de que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que asumiendo una condición, una forma de siervo hecho semejante a nosotros, hecho semejante a nosotros. Y eso es una verdad que no tenemos que pasar tan a la ligera, porque eso nos habla de mucho de lo que nosotros a veces nos creemos en derecho de tener. Siendo Dios, tomó mi forma, ¿qué me puede atribuir? ¿De qué puedo tener autocompasión? Decir, no, yo no merezco esto, yo no merezco lo otro. Nuestra vida ha de ser una vida para la gloria del Señor, para el servicio de la iglesia, para que sea edificada. Dispongamos nuestros miembros para el servicio de la justicia. Y conforme a esta unión que hemos aprendido, la unión hipostática, tengamos mayor gratitud, porque Él lo hizo para nuestra salvación. Él nos ha salvado y nos ha dado vida eterna, porque es un hombre muriendo por nosotros, pero ese Dios eterno, el cual venció la muerte por nosotros con su poder glorioso y divino. Ahí está la naturaleza divina. Ciertamente murió como hombre, pero resucitó como Dios. Amén. Gloria a Dios. Venció la muerte al tercer día, como Él lo dijo. Amén. Nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Tengo poder para entregarla, para recuperarla. Él era Dios. Amén. En esto, mis hermanos, radique la gratitud para nuestro Dios. Le damos la gloria a nuestro Dios, porque Él es nuestro Salvador y el que se ha hecho semejante a nosotros por amor.